Esta segunda parte, entonces, completa esta caracterización del problema o estos elementos que hacen a la problematización. Y que tiene que ver con, bueno, todo lo relacionado con la causalidad. Porque la definición de un problema requiere de la explicación de su emergencia, o sea, porque las intervenciones de política pública se hacen sobre causas, sobre las explicaciones del problema, sobre los factores que hacen que este problema emerja de la manera en que lo hayamos definido. Explicar un problema, como dice esta diapositiva, es identificar los factores, también llamados causas, que a su vez también son problemas en sí mismos, los factores que lo producen y las densas relaciones entre estos factores entre sí con el problema y los mecanismos que vinculan a todos esos factores. Porque un problema puede ser simple, lo cual no quiere decir que no sea importante. Un problema simple es porque su causa ha sido identificada, no hay muchas causas, sino que hay una o dos causas y han sido perfectamente identificadas. Y por ejemplo, yo les digo, si en esta esquina no hay un incremento o hay muchos siniestros viales, yo puedo haber identificado que esos se producen por la alta velocidad de los que intervienen en esa confluencia, en esa interacción, en ese cruce. Entonces, identificada la razón, por lo menos la inmediata, ¿no? Después las personas pueden venir rápido porque no hay carteles, porque están bajo el efecto de ciertas drogas o del alcohol, o porque están viendo el celular, por distintas razones, pero finalmente vienen rápido. Quizás la respuesta es sencilla y es incluir una serie de elementos que alerten sobre la velocidad o directamente induzcan a su reducción. Por ejemplo, no sé, un lomo de burro o lo que sea. Ese problema es un problema importante porque puede haber habido personas fallecidas ahí. O sea, eso es importante, pero es simple. Simple en el sentido de que yo puedo identificar la causa o las pocas causas y a su vez después puedo vincularlas a una respuesta tecnológica, un dispositivo que efectivamente revierta el proceso anterior. En otros casos, el problema es, primero, más complejo, como dijimos, ¿no? Es más difícil de definir. Y la cantidad de factores es mucho mayor y además esos factores se interactúan entre sí, pero incluso lo hacen de manera distinta en un lugar y distinta en otro. No tienen un mismo patrón de interacción. Con lo cual, efectivamente, las respuestas son respuestas provisorias, parciales, en algunos casos muy localizadas, y que están siempre sujetas a mejora, eventualmente, si hay nuevos datos sobre lo que ha pasado con ese problema. Pensemos en cualquiera, la inseguridad, como conocemos nosotros por temas de propiedad, integridad física de las personas, libertad de las personas, todo lo que afecta a eso, ese concepto de inseguridad, vamos a ver distintas manifestaciones en distintas localidades por distintos factores que interactúan entre sí de distinta manera. Un problema más complejo. Entonces ahí tratar de identificar esa causalidad es un desafío importante, ¿no? Es un desafío muy, muy importante. Y es lo que vamos rápidamente a mencionar ahora. La causalidad, la interdependencia está permanentemente en nuestra vida cotidiana. Nosotros permanentemente hablamos de esto causó lo otro. Llegué tarde porque no vino el colectivo. Eso es una causa-efecto, claro, una cosa inmediata, instantánea, con una interdependencia directa, sin la intervención de otro factor. Pero permanentemente estamos incurriendo en nuestros diálogos, en nuestras conversaciones, en causalidades, o sea, factores que afectan a otros. Bueno, esto simplemente tenemos que aplicar esto al ámbito de políticas públicas. Una causa es un fenómeno o un hecho que explica a otro, que a su vez es explicado por otro. Pueden
generalmente es una variable explicativa sobre una variable dependiente, muchas veces llamada Y, pero bueno, no importa qué denominación tiene. Pueden construirse complejas redes de relaciones causales. Bueno, justamente el proceso de problematización se completa identificando, al menos con los elementos de juicio que tenemos, la evidencia que tenemos, y que puede ampliarse después con más información, más investigación, tenemos que armar lo que se llamaría marco explicativo, red explicativa, red causal, que es ese conjunto de causas y las interdependencias entre ellas. Y eso conforma la teoría que nosotros tenemos sobre la realidad que da pie a este problema. Esas causas, de alguna manera, conforman lo que ya hablamos la semana pasada y algo ahora, que es el tema de qué teoría tenemos con respecto a este problema, que es, o esta realidad, o este fenómeno social, denominado problema en este caso. ¿Qué teoría tenemos? Bueno, es cómo inciden distintos factores. ¿Qué factores y de qué manera? Generalmente se usa en la planificación, muchos de ustedes pueden estar familiarizados con eso, la idea se llama el árbol de problemas, ¿no? Una especie de analogía con esto, donde el problema, esto no es un árbol obviamente, pero simplemente quiero tratar de quizás evocarlo a través de mi conversación. El tronco sería el problema sobre el cual nosotros estamos trabajando. Inseguridad, falta de competitividad, bajo rendimiento educativo, aumento de la desigualdad. Este es el problema. Este problema está causado por una serie de factores de distinto orden, que ahora después vamos a analizar con más detalle. Algunos de orden muy inmediato. Está desnutrido. ¿Por qué? Porque no come. Está bien, eso es inmediato. ¿Y por qué no come? Y bueno, por un factor más estructural, ¿no? Entonces, mientras más nos extendemos en la respuesta a la pregunta ¿por qué?, más profundas son las causas. Y a su vez el problema, que nosotros hemos identificado, digamos, incide en otras dimensiones sociales. Un niño desnutrido, seguramente, estadísticamente, va a tener un rendimiento educativo menor, estadísticamente. Y eso ya es un efecto. O sea, el problema tiene un efecto en otra situación social, que es su rendimiento educativo, que a su vez puede tener un efecto intertemporalmente y generacionalmente sobre su acceso al mercado de trabajo. Entonces, eso van siendo efectos del problema, en una cadena completa de causa-efecto, donde nosotros hemos decidido situarnos por alguna razón, sea porque me lo indicó la ministra, el ministro, o porque yo generé una información que me hace situarme en este problema de manera más estratégica, o porque recibo la influencia de otros actores, pero yo decidí situarme en ese problema y a partir de ahí estudiar las razones, la teoría que lo explica y la teoría que da cuenta de los efectos después. Entonces, tenemos una relación causal estándar, alta velocidad, aumento de la siniestralidad, por ejemplo. Pero lo que nos vamos a encontrar es que en el mundo de la causalidad hay muchas cosas. No todo es tan sencillo, ¿no? Muchas veces, entre dos fenómenos sociales, no podemos identificar bien, que aparentemente se influyen entre sí, no podemos identificar cuál influye más sobre el otro, pero tienen una mutua, digamos, incidencia, casi como una mutua conformación. Después voy a mostrar un ejemplo, no se preocupen. En otros casos, estos dos fenómenos, estos dos problemas, se mueven, digamos, y quizás ofrezcan alguna correlación, o sea, algún tipo de movimiento con alguna relación, pero en realidad no porque uno influya en el otro, sino porque hay una tercera
variable, un tercer fenómeno que está incidiendo simultáneamente sobre ambos. O directamente, digamos, se mueven con alguna relación, pero no por la influencia mutua que ejerce uno sobre otro. Entonces, el campo, digamos, de la causalidad es un campo complejo, ¿no? Que uno a veces con un diseño lo resuelve, pero que en cada una de las cosas que uno registra como una relación de causa-efecto tiene que preguntarse, en la vida real, ¿realmente si sucede esto, sucede después lo otro? Por eso es tan importante el desarrollo técnico y tecnológico dentro del Estado. Por eso es tan importante la consolidación de equipos técnicos, de burocracias estables, que vayan acumulando información. Porque esto no se aprende de la noche a la mañana. Esto en los distintos campos de política se van aprendiendo cosas que van ocurriendo, y es necesario acumular lo que ya vamos sabiendo y incorporarlo en el acervo colectivo de ese gobierno, de ese aparato estatal. En cualquier área de política pública, sea en el SENASA, en la FIP, sea digamos, en la Dirección de Migraciones, en la Dirección en el RENAPER, en los organismos de movilidad y transporte. Se acumula información que tiene que ver con distintos datos de producción, pero también con causas. Y es necesario comprender cómo determinados factores inciden sobre otros y en qué contexto. Y no hay otra forma que acumular evidencia y procesarla y tenerla a prueba permanentemente. Ahora, si yo no acumulo información y reemplazo a las personas periódicamente, la acumulación es casi imposible. Vamos a algunos ejemplos de una relación directa. El aumento del copago por visitas ambulatorias reduce la demanda de visitas. Es decir, por ejemplo, en un sistema de salud, si yo aumento lo que tienen que pagar los afiliados por una visita ambulatoria, o lo aumento significativamente, reduce la demanda de visitas. Parece una crueldad, pero es una relación que vincula el valor de la visita ambulatoria con la demanda de visitas. Si aumento el precio relativo del peaje urbano, reduzco la cantidad de vehículos ingresando al microcentro. Eso se utiliza mucho en estrategias para reducir la cantidad de vehículos en el macro y microcentro. Aumento de manera significativa los peajes de acceso a los centros urbanos, que sean realmente caros. Por supuesto, tengo que ofrecer alternativas para que las personas no vengan con vehículos, sea un transporte público, otra forma, lo que sea. Hay después esto que decíamos de relaciones en donde dos problemas se influyen o hay incidencia mutua, ¿no? El trabajo infantil incrementa el abandono escolar y el abandono escolar incrementa el trabajo infantil. La pregunta es, ¿se da sobre los mismos individuos, en los mismos momentos, en las mismas regiones? O en algunos casos, en una población, por ejemplo, que veamos que abandonó la escuela, vemos que algunos individuos en realidad abandonaron porque en realidad empezaron a trabajar, y en otros casos vemos el abandono como algo independiente que incrementa el trabajo infantil. O sea, mi estado de disponibilidad, porque yo no voy más a la escuela, no fue producido por mi trabajo previo, sino que produjo después trabajo infantil. Puede ser que ambas cosas operen sobre un mismo individuo, como puede ser que cada parte de esa relación opere sobre distintos individuos. Pero lo que quiere decir es que los fenómenos no son sistemáticamente que uno influye sobre el otro, no sistemáticamente. De lo que sería lo que se llama la relación espuria, que es cuando uno ve que hay correlación, pero no hay causalidad, porque no hay una cosa que afecta a la otra. Por ejemplo, en este último caso, en una región disminuyen las oportunidades de empleo y aumenta la deserción escolar. Pero en este ejemplo ficticio,
estas dos variables no están relacionadas causalmente entre sí. Actúa sobre ellas una tercera variable que es el deterioro de la calidad del transporte público. Quizás eso no era visible. Vi que aumentaba, que aumentaba el desempleo y aumentaba la deserción escolar. Lo primero que se me ocurrió es decir, aumentó la deserción escolar porque aumentó el desempleo. Y uno puede decir, bueno, puede encontrar algún factor causal, pero la realidad, que en este ejemplo ficticio estoy diciendo, había una tercera dimensión social, un tercer fenómeno social que opera de manera independiente sobre las dos dimensiones y genera estos dos problemas. Por eso, digamos, lo que tiene que hacer una oficina pública es efectivamente avanzar sobre el problema y sobre las causas del problema, ojalá de forma acumulada, teniendo información previa, acumulando nuevos datos, etc. Y estar abierto a distintas situaciones que pueden darse y no necesariamente dar por hecho o por cerrado un tipo de causalidad, sino tratar de poner la prueba a través de entrevistas o a través de otras fuentes. Realmente poner a prueba si esto produce lo otro. Porque finalmente nuestra intervención pública, o sea, nuestra política pública, nuestro programa que intente mejorar la situación de ese problema, va a tener que ver con de qué manera nosotros podemos ser eficaces abordando las causas que inciden sobre el problema y antes que eso, identificando las causas prioritarias. O sea, vamos a ser exitosos si identificamos las causas más pertinentes y operamos después efectivamente sobre esas causas más pertinentes. Por eso es tan importante el análisis de causas. Hay un aspecto que también es importante, que es, en realidad, muchas veces las causas actúan en el marco de ciertas condiciones. O sea, que una causa afecta una determinada situación en un contexto o con una condición determinada. Y eso es lo que en la bibliografía, no tengo el texto ese en la bibliografía obligatoria, pero les puedo dar algo al respecto, con la sigla en inglés, en realidad dice, es la parte insuficiente pero necesaria de una condición causal que es en sí misma innecesaria pero suficiente. Ahora voy a explicarlo un poquito más. Por lo pronto, un ejemplo. El sexo sin protección no es ni necesario ni suficiente para contraer HIV. Pero hay HIV positivos que no lo serían si no hubieran tenido sexo no seguro. Entonces hay varias condiciones suficientes para contraer HIV y el sexo sin protección es una parte necesaria de alguna, pero no de todas estas condiciones. Ahí es donde se da esta presencia de condiciones necesarias pero insuficientes, y en un contexto en donde ciertos factores inciden, pero en el marco de otras condiciones. Vamos a un ejemplo quizás un poco más de otra esfera. Un cortocircuito produce un incendio, pero produce el incendio en una condición C completa, en donde hay proximidad de material inflamable y hay ausencia de matafuegos. ¿Qué quiere decir entonces? La condición A, o sea, el cortocircuito, es una causa insuficiente para causar B. ¿Por qué? Porque el incendio podría estar causado por otro factor. Pero es una parte necesaria, tiene que estar, de todo el complejo C. Necesario quiere decir, es que si está el cortocircuito, va a estar después, es parte de toda esta condición. Y C es un conjunto innecesario porque el incendio puede ser producido por otro factor, pero suficiente
en la medida en que baste que se produzca esto para que haya incendio. Entonces, en muchas situaciones problemáticas de política pública se dan estas situaciones en donde hay factores activadores, pero que solo tienen el efecto esperado si se dan dentro de otras condiciones. Es decir, no son una causa, son una causa insuficiente, o sea, no son una causa suficiente. No es suficiente que esté solo ese factor. Sí es suficiente que esté toda la condición, el factor y las condiciones. Eso es suficiente. Este factor es necesario porque no hay todo ese conjunto si no está el cortocircuito, y la condición C es suficiente, o sea, basta que se produzca para que haya incendio, pero innecesaria en el sentido de que el incendio puede ser producido, producido por otro factor, cualquier otro factor. Eso tiene que ver con la idea de necesidad y suficiencia. Suficiencia es una condición en donde si tengo A, tengo B. La necesidad es, si tengo B, es porque estuvo A, solo A. Esa es la condición necesaria. Bueno, hay distintos, obviamente, ejemplos. Permítame algo más de fuerte, digamos, discusión actualmente, que es el tema de lo que tiene que ver con la hidrovía y el canal de navegación troncal. La hidrovía fue una condición necesaria, pero no suficiente en el desarrollo de las exportaciones agrícolas. Fue una parte necesaria de un complejo de condiciones que en sí mismo fue suficiente, productivas, técnicas, o sea, técnicas obviamente de sembrado, tecnológicas, logísticas, financieras, que generaron un complejo como necesario y suficiente para la expansión de las exportaciones. El abandono escolar en el secundario tiene distintas causas que no se combinan de la misma manera en los casos afectados. En algunos casos hay recursos familiares limitados, en otros casos puede haber oferta inadecuada, inaccesibilidad, actividad de cuidado, o sea, digamos, una actividad, digamos, laboral o de cuidado, y una cultura de subvaloración del logro educativo. Todas estas causas individualmente pueden ser suficientes, pero no son necesarias, en la medida en que el abandono escolar se puede producir por cualquiera una de estos factores, y en algunos casos por combinación de factores, en la medida en que uno no necesariamente es un factor suficiente, sino que tiene que darse en un contexto determinado. Bueno, cierro un poco esta introducción de esta discusión sobre necesidad y suficiencia. Lo que pone de alguna manera a discutir es que en muchos casos lo que hay que analizar es la coincidencia de dos o tres factores que conforman en sí misma una condición suficiente. Y que no solamente un activador es condición suficiente, sino en el marco de unas condiciones con otros factores. Entonces, eso por un lado. Avancemos un poco. Entonces, lo que necesita el armado, lo que hay que hacer es armar una red explicativa. Lo que en el árbol del problema era eso, el árbol del problema, armar las raíces del problema, las causas. Y eso se denominaba el árbol de problema, o también podemos llamarlo la red explicativa, o todos los factores causales, la red causal, bueno, tiene distintos nombres. Esa red tiene que ser exhaustiva, o sea, nosotros tenemos que tratar de, independientemente si podemos operar o no sobre esos factores, tenemos que tener una noción completa de hasta donde hasta donde nos llegue nuestro conocimiento sobre las causas que afectan un determinado problema. Después veremos si podemos operar sobre esos distintos factores y tenemos que conformarnos con operar sobre algunos y no sobre otros. Una forma de organizar
esas distintas causas, que no es una tarea sencilla y que requiere mucha interacción entre muchos actores que conocen ese problema, ese campo temático, y además acumular obviamente información previa, es identificar niveles de esa causalidad, ¿no? Puede haber causas más inmediatas, lo que llamamos del orden de los hechos, más fenoménicas, causas más intermedias, llamadas mesoestructurales, y causas muy de fondo, muy estructurales, ¿no? La pobreza, la desigualdad, para algunos aspectos de derechos, el orden patriarcal, por ejemplo, es muy profundo, es muy estructural, es difícil abordaje inmediato, ¿no? Es más a mediano y largo plazo. Entonces, la causalidad tiene como distintos niveles de cercanía o lejanía respecto del problema. Como decía recién, si una causa por la cual un niño muy chiquitito puede estar desnutrido, es porque ha tenido inmediatamente problemas de salud. Está bien, pero ¿y por qué tuvo ese problema de salud? Posiblemente porque no tenga acceso al agua potable. ¿Y por qué no tiene acceso al agua potable? Y posiblemente porque vive en un lugar, digamos, muy carenciado. ¿Y por qué vive ahí? Bueno, porque es pobre. Bueno, entonces las respuestas van llevando a, digamos, las preguntas van llevando a respuestas cada vez más estructurales. Ahora, la primera pregunta da una respuesta muy inmediata. ¿Por qué está desnutrido? Porque está enfermo. ¿Por qué estás desnutrido? Porque no come suficientemente. Entonces, hay un primer nivel de respuesta que es muy inmediato, niveles de respuesta que después se van haciendo más profundos. Por otro lado, asimismo, como podemos tener distintos niveles de respuesta, digamos, de causalidad, una causalidad más inmediata, más intermedia y más estructural, también se pueden organizar, hay que verlo en cada caso, cómo, no hay que tomar estas 5 columnas como si fueran fijas, no, es un ejemplo nada más, depende de cada problema, es que muchas veces las causas se relacionan entre sí a partir de alguna dimensión específica. Entonces hay causas más culturales, causas más económicas, productivas, políticas, institucionales, geográficas, y otras más que no están acá, o otras menos, depende del caso. Entonces, una primera forma de empezar a organizar la causalidad de un problema es un poco organizándolos por raíz, en el sentido de razones más culturales, o más económicas, o más legales, y también planteando estas cuestiones de cercanía al problema o más lejanía. Empiezo con los ejemplos para que nadie se enoje. Vamos a un ejemplo que no sé si se ve muy bien, que es el de la desnutrición infantil. Son todos ejemplos hipotéticos, esto no es que sean la verdad definitiva, son ejemplos de trabajo, son definiciones de trabajo, ¿no? La desnutrición, en este ejemplo, la desnutrición infantil, que recuerden, el problema tiene que ser bien definido conceptualmente, quién es el sujeto, es decir, qué es desnutrición, qué es infantil en este caso, tiempo, lugar, solo está puesto el nombre acá. Está causada directamente por 3 líneas, digamos, de explicación. Uno, el déficit de ingesta alimentaria, o sea, la ausencia o la baja ingesta alimentaria. También los problemas de salud o problemas de pautas de crianza, que de alguna manera afectan en particular la recuperación nutricional. Este es un primer nivel de respuesta. Cuando uno pregunte por qué hay desnutrición, porque no come, porque está enfermo, porque no hay circulación de afecto en la casa, o porque las pautas de crianza lo discriminan. Cuando empezamos a preguntar, bueno, ¿por qué no come? Porque no hay ingreso económico, o porque consume alimentos de bajo valor nutricional. ¿Por qué no tiene recursos? Porque la familia está desempleada.
¿Por qué tiene baja situación de salud? Porque a lo mejor nació desnutrido, o porque está afectado por enfermedades, por la falta de servicios de acceso a la salud, agua potable, saneamiento, o por una vivienda precaria. Entonces, en este ejemplo hay niveles de mayor cercanía al problema y de mayor distancia, ¿no? Desde el punto de vista como fenómeno social. De mayor distancia desde el punto de vista de la línea explicativa, ¿no? Y a su vez este problema produce produce efectos en el tema, en el rendimiento educativo y después posteriormente y luego de unos años, por eso la explicación intertemporal es un empleo mal remunerado, etcétera, etcétera. En este caso también hay 3 líneas explicativas y eso también es una organización en los temas alimentarios, temas de salud, temas de crianza. No todos los niños que padecen este problema están afectados por las 3 situaciones, pueden estar afectados por una o por la otra, porque cada una de estas, y en las condiciones, puede considerarse una causa suficiente. No necesaria, pero suficiente. No necesaria porque puede ser la otra causa también, pero basta que esté esta situación para que se produzca la desnutrición. Bueno, ahí hay un ejemplo. Otro ejemplo. Perdón, ¿puedo hacer una pregunta con respecto al ejemplo anterior? Sí, adelante. ¿Quién habla? Porque no veo... Porque, sí, me podrías poner El anterior, sí, acá. Gracias. Mucho no llego a ver, pero veo como que la base, o sea, que sería lo más profundo, más estructural, que coincido, podría ser la pobreza, ¿sí? Sí. Pero justamente arriba de todo, en efectos, dice pobreza. También, claro. Pero, o sea, ¿la desnutrición infantil genera pobreza? Bueno, lo que pasa es que Está queriendo... claro, como ciclo generacional, el niño desnutrido que por una razón estructural y por una secuencia de causa-efecto es un niño en un hogar pobre, en su desarrollo posterior reproduce las condiciones de pobreza porque al tener un rendimiento educativo derivado que es inferior, porque sigue teniendo problemas de salud, porque sigue teniendo dificultades en el proceso de aprendizaje por los problemas de desnutrición, particularmente la desnutrición de 0 a 2 años, que es la que afecta mucho el desarrollo cognitivo. Si efectivamente empieza a tener fracaso, si empieza a tener experiencias de fracaso escolar, es muy posible que termine con deserción escolar y por lo tanto tenga dificultades para insertarse, digamos, más exitosamente en el mercado de trabajo con un empleo mejor remunerado. Esto estadísticamente, puede ser que aparezca un caso que efectivamente por distintas razones rompió con esas condicionalidades, pero en general se aplican más estadísticamente. Entonces, de alguna manera, al tener un empleo mal remunerado, intergeneracionalmente reproduce las condiciones iniciales de pobreza. Por eso también pobreza puede estar al final del camino. Claro, porque es como un ciclo entonces, como que no se Es sale. como un ciclo. Claro, la desnutrición infantil podría ser, para algunos sujetos, uno de los canales de reproducción intergeneracional de la pobreza. Puede haber otros canales. El propio rendimiento educativo es un canal. Los problemas de salud son un canal. El problema de empleabilidad es un canal. Y están relacionados entre sí porque en muchos casos se refuerzan. Son efectos de una misma condición inicial. Pero que hay que poder distinguir también un poco. Perfecto. Igual esto no es que sea la representación viva de la realidad, es una definición operativa para eventualmente ver si se aplica a algún territorio, a algún caso o no. Perfecto. Todos los ejemplos que voy a dar no son la verdad revelada, son como abordajes que surgen de algunas investigaciones que son, bueno, modelos operativos para para en todo caso ver si en la práctica se aplican o no en un lugar determinado.
Sigo con otro ejemplo y muchas gracias. Por supuesto, cualquiera que tenga alguna duda, levanta el micrófono sin ningún problema. Este es otro caso distinto. El problema acá es la alta incidencia de embarazo no intencional de adolescentes en condiciones de pobreza. O sea, es un grupo específico. Estamos partiendo de adolescentes en condición de pobreza y una alta incidencia comparativamente con adolescentes que no están en condiciones de pobreza de embarazo no intencional. Después uno podría tomar el problema en conjunto, o sea, el problema de la alta incidencia del embarazo adolescente, punto, no importa las condiciones previas. Y acá lo que este modelo nos cuenta es que tiene algunas novedades esta forma de representar el problema de las causas respecto del modelo anterior, que es un poco como más rígido y no permite ver algunas cuestiones dinámicas y algunas condiciones asociadas. En este caso, el tamaño de la flecha, que siempre la flecha tiene que mostrar la dirección de la causa. Ojo que es muy común que pongan la flecha al revés. No, la flecha muestra lo que a nuestro saber y entender es la orientación de la causalidad. Es decir, en este caso, la errática utilización o el no uso de los métodos anticonceptivos es la causa y dada es lo que causa la alta incidencia de embarazo. Y de manera inmediata, si uno pregunta por qué hay alta incidencia y por qué no usan o usan mal métodos anticonceptivos. Y en este modelo, en este ejemplo, que insisto, no es la verdad revelada, es un ejemplo nada más y es diría una hipótesis de trabajo, el ancho de la flecha revela ¿cómo se llama? La incidencia de ese factor comparativamente con otros factores. Mientras más ancha es la flecha, más incidencia y más gravita un factor sobre otro factor. Es simplemente un recurso visual que lo que trata es de poner en un aspecto gráfico lo que la investigación trata de decirnos, que las causas no son todas iguales, no todas inciden de la misma manera, que hay algunas causas que inciden más. En este modelo hay una causa inmediata que es casi excluyente, porque también opera de manera, digamos, como en conjunto con en algunos casos, pero con una incidencia acotada, con la temprana iniciación sexual. ¿Qué quiere decir eso? Que para un conjunto de casos, con este ancho azul, por ejemplo, se da una situación conjunta, hay una temprana iniciación sexual y una errática utilización de métodos anticonceptivos. Pero para la mayor parte de los casos, no hay necesariamente temprana iniciación sexual, hay la iniciación sexual que tiene, digamos, la adolescencia en promedio, que después puede ser discutida cuando se defina el problema en general, no el problema de los adolescentes en condición de pobreza, que es el problema puntual que estamos viendo acá. Cuando veamos todo el problema del embarazo, quizás esto tiene una gravitación mayor, pero cuando vemos esto, la temprana iniciación sexual no es una particularidad de los adolescentes en condiciones de pobreza que actúa en simultáneo con esto. Lo que fundamentalmente no hay es uso de métodos anticonceptivos. ¿Y por qué no usan? Y ahí vienen obviamente, las razones siguientes, o sea, otro nivel de explicación, que es, bueno, el desconocimiento sobre el uso de los métodos anticonceptivos proveniente de una baja calidad educativa o de un servicio de salud pública deficiente que no capacita, que no forma. Hay algo que no actúa mucho de manera directa, pero sí como parte de una asociación, y ahí estos óvalos que están acá lo que muestran son factores que actúan asociadamente para algunos casos, y que son las conductas de riesgo y omnipotencia que en general tienen adolescentes. También la cuestión de la falta de acceso, o sea, no uso, no porque no sé,
sino porque no tengo acceso o no uso porque no tengo autonomía o capacidad de empoderamiento para decidir, y esto particularmente en el caso de las chicas, para decidir en el momento oportuno el uso del método anticonceptivo, que puede ser que al mismo tiempo no tenga acceso. Sabría que tengo que usarlo, pero no puedo ejercer poder en el momento para que se uso y tampoco tengo acceso. Y a su vez acá hay causas más profundas, no quiero meterme en un detalle porque tampoco soy un especialista en esto, pero para que ustedes después lo vean con tiempo y si quieren lo discutan, lo amplíen, lo mejoren, que son aspectos más profundos, ¿no? Valores patriarcales que hacen que las mujeres después las chicas tengan menor nivel de autonomía, o se ejerza violencia sobre ellas, porque puede haber algún caso en donde sea por violación, aunque sea menor, pero puede ser un caso de esto. Recursos limitados que afectan no solamente el acceso, sino en la baja autonomía, la cuestión de la calidad educativa. Bueno, otra manera de presentar otro tipo de problema. Y finalmente, voy a pasar por alto otro caso, después ustedes lo ven porque no quiero tampoco extenderme mucho. Otro caso es el de la siniestralidad vial, ¿no? Y acá he puesto dos problemas, vinculados estrechamente entre sí, pero dos problemas al fin. Uno, la siniestralidad, o sea, la producción, digamos, del siniestro vial, y otro, la mortalidad. Entonces, hay una relación, digamos, estrecha entre siniestralidad y mortalidad, obviamente, pero también entre siniestralidad e incapacidad temporaria o permanente. Por otro lado, hay factores que en conjunto con la siniestralidad aumentan la mortalidad. Por ejemplo, el no uso de dispositivos de protección. O la respuesta sanitaria tardía, que no tiene que ver con la siniestralidad, simplemente opera paralelamente a la siniestralidad. Se produce un siniestro y hay una respuesta sanitaria tardía o incompleta, aumento de mortalidad. Estos dos conjuntos producen a su vez mayor mortalidad, no solo la siniestralidad propiamente tal. Ahora, en cuanto a siniestralidad, ¿por qué se produce? Bueno, acá este modelo nos dice que en la mayor parte de los casos la razón está en el comportamiento de los conductores. Y otros factores que intervienen, pero de manera unilateral muy escasa, es el comportamiento de peatones y ciclistas, muy escasamente, porque puede ser que hayan inducido abiertamente a la siniestralidad a través de un comportamiento temerario, pero es muy, muy escaso. El déficit de infraestructura o el déficit técnico de los vehículos. Por supuesto que el comportamiento de los conductores y el déficit de infraestructura, a su vez, como condición conjunta, produce una parte de esa siniestralidad. Y la cuestión está, ya que el comportamiento de los conductores es tan importante, ¿qué afecta el comportamiento de los conductores? Bueno, acá dice, por un lado, el déficit de formación y certificación de cumplimiento de reglas. Ellos no saben conducir y no hay una formación adecuada de conductores y conductoras. Por otro lado, hay un déficit del control público. O sea, si no tengo controles suficientes, bueno, habilito a cualquier tipo de comportamiento. El consumo de sustancias también afecta directamente o en conjunto con los déficits de formación. ¿Y por qué la gente no está formada? Y porque muchas veces no hay ausencia de oferta accesible de formación y entrenamiento. No se ha como puesto digamos, como en prioridad que hay que formar a las personas incluso en la pericia para manejar un vehículo. Entonces, bueno, otro ejemplo también de causas alrededor de este problema, que es la siniestralidad vial, que bueno, obviamente no aquí, pero lo tengo que definir en qué significa siniestralidad vial, dónde lo observo, qué indicadores, etcétera, etcétera. Bueno, quiero dejarles, después abro un poquito por alguna pregunta, lo que les voy a pedir
el primer ejercicio que les voy a pedir. Este ejercicio lo pueden hacer de forma individual o de a dos, si ustedes lo prefieren, quieren. Estaba pensando si de a tres, pero me parece mucho de a tres. Pero si, bueno, por ahí hay un grupo de tres que no quiere sufrir por algún tipo de separación que tengamos que hacer forzosa y tal, bueno, me escribe y me dice, no, nosotros venimos trabajando hace 5 años, no hay problema. Estos ejercicios son son de cumplimiento obligatorio, pero no es que tengan una nota ni nada, es de cumplimiento obligatorio. Yo hago unas devoluciones, es para poner en práctica, para ejercitar un poquito estas cuestiones. Entonces, ¿qué les pido para el máximo el lunes que viene? Que me lo envíen por mail, por supuesto. Identifiquen y definan un problema público. O sea, identifiquen un problema que sea de interés de ustedes. Lo que sea. La falta de, no sé, el desempleo de personas con discapacidad. La falta de rendimiento, el mal rendimiento educativo escolar en la provincia de Buenos Aires, etc. Identifiquen, precísenlo bien, es un tiempo y un espacio, defínanlo y aporten algunos indicadores. Traten de ofrecer la mejor definición, la más precisa, para que cualquiera entienda a qué problemas se están refiriendo. Y hagan sobre distintos tipos de problemas, desde la defensa nacional hasta la productividad, la desigualdad social, acceso a los servicios de salud. Traten de no ponerse en un problema del gobierno, o sea, digamos, por ejemplo, el problema es no se entregan suficientes vacunas en el distrito tal. Bueno, eso es un problema de gestión de la cuestión. Quiero que prioritariamente se coloquen en un problema de la población, de las empresas, de las comunidades, de los individuos, en un problema de ellos. Falta de competitividad, falta de acceso al agua potable, lo que a ustedes les interese. Identifiquen causas o factores, intenten armar, no sé si con la precisión que he estado mostrando en este ejemplo, no lo estoy exigiendo, pero sí que empiecen a identificar algunas causas, algunas líneas de causas, algunos niveles. Hagan su mejor esfuerzo, pero tampoco pongan la vara no es esto, ni esto, que ha llevado mucho estudio y tratar de compilar investigaciones y ver cuáles son los que inciden más de acuerdo a las investigaciones, y aún así son hipótesis de trabajo. Pero hagan un esfuerzo por identificar esos factores y si pueden, contesten esta última pregunta que tenía que ver con la primera preocupación al principio de hoy, que era, bueno, que muchas veces hay distintas discrepancias respecto a este problema, distintas perspectivas, distintas visiones. Pero principalmente traten de identificar estos dos puntos. Identifiquen un problema público, defínanlo como si se lo estuvieran explicando al presidente de la República, este problema, y el presidente va a decir, che, pero ¿dónde? ¿Y cómo sabés? ¿Y qué datos hay? O sea, datos o elementos o indicadores de este problema, y una aproximación inicial a las causas de ese problema. Es un trabajo corto, me olvidé de ponerlo acá, pero lo voy a poner. Máximo 2 páginas, máximo. Puede ser todo en una carilla, ¿eh? Máximo 2 páginas. No estamos haciendo algo relativamente corto. Bien, perfecto. Dejo de compartir y les consulto si hay alguna duda sobre lo que, bueno, hemos visto, sobre lo que han escuchado, algo que quieran agregar, y si hay alguna duda sobre